con un parámetro adimensional, que ese parámetro adimensional es este valor de ft. Entonces, este parámetro adimensional lo vamos a obtener otra vez, el número adimensional que estamos evaluando en este sistema de mezclados, el número de Reynolds. Si nosotros conocemos el número de Reynolds, podemos determinar el valor de ft. Y dentro de este número adimensional, ft, aparece el parámetro del tiempo, el tiempo de mezclado. Aparece la velocidad, el diámetro del agitador, la gravedad, diámetro del agitador, diámetro del tanque, y h, que es la altura o nivel de líquido dentro del tanque. Entonces, de igual forma que en el ejercicio anterior, pues vamos a apoyarnos de este diagrama que ustedes tienen ahí en su archivo de PDF que les compartí ayer. Si no lo tienen, por diversas cuestiones que a lo mejor no entraron ayer, debe de estar en la conversación de la clase de ayer. Entonces, pueden entrar aquí mismo en Teams y ver el archivo para que lo tengan a la mano. Ok, entonces, para el caso del número de Reynolds del inciso A, del último problema que hicimos, ¿recuerdan qué valor era? Era 5 por 10 a la 4. ¿Del inciso A, profe? Ajá, el número de Reynolds. Sí, profe, 5.2 por 10 a la 4. Bueno, más Ok, o menos. entonces, si nos vamos aquí al diagrama, ubicaríamos el número de Reynolds en esta posición y de aquí nos iríamos hacia la parte izquierda y determinamos ft. ¿Qué valor de ft de este número adimensional toman ustedes lectura? Cada línea me parece que representa 1, ¿no? Hay ustedes que lo tienen un poquito, bueno, no sé si lo tengan ya impreso o lo tengan en su computadora o celular, pero me parece que cada línea es un 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, cada línea es un 1 y el 1 estaría aquí en esta posición y el 10 en esta de aquí. Entonces, si tomamos en cuenta que cada línea representa una unidad de este parámetro adimensional, tendríamos que aquí sería 2, 3, 4 y 5. Me parece que es aquí. No sé si ustedes estén de acuerdo. ¿Es en el 4, profe? En el 4, Ah, no, sí, en el 5. Ya vi. 1, Es que empieza sí. en el 1, ¿no? Ajá, empieza el 1. Sí. Si tomamos que el 1 empieza aquí, sería 1 y acá el 10. Habría que contar las rayitas. Sí, ¿no? Sería en el... Ah, no, sería el 4, ¿verdad? O 5. No, sí es el 5. El 5. Ok. Entonces, en el problema anterior no lo pedía. El problema anterior hasta ahí llegaba, hasta esta parte del inciso A y B, pero ustedes agréguenle calculando el tiempo de mezclado para el inciso A. Y entonces le ponen que a partir del diagrama, o más bien de esta gráfica de la correlación del tiempo con el número de Reynolds, se toma una lectura de ft igual a 5. Y entonces, ¿qué quedaría para calcular el tiempo de mezclado? Pues sería el despeje de aquí de esta fórmula del tiempo t. De tal forma que les va a quedar 5 dividido entre esta parte de aquí y multiplicado por esto de acá. Vamos escribiéndolo.
sería tiempo de mezclado igual a 5 multiplicado por h a la 1 medio, diámetro del tanque a la 3 medios, dividido entre n, que es la velocidad en revoluciones por segundo, multiplicado por el diámetro del agitador al cuadrado, esto a la 2 tercios, la gravedad a la 1 sexto, y el diámetro otra vez del agitador a la 1 medio. Ustedes hagan la sustitución de cada parámetro que aparece aquí. Si hay alguna duda en alguno, en la gravedad 9.81, el valor de H, me parece que el valor de H era igual al diámetro del tanque, ¿no? En el Sí, profe. ejercicio de ayer. Ok, Sí. entonces ese valor de H también lo tienen. Y aquí creo que le puse, este debe ser de A. Y me comentan qué valor obtienen de tiempo de mezclado.
¿Alguien ya tiene el resultado del tiempo? Nada más hay que tener cuidado a la hora de elevarlos a las potencias correspondientes. ¿Alguien? Si me escuchan todavía, ¿verdad? Sí, profe. No sé cuánto obtuvieron. El resultado que vayan a obtener, de acuerdo a las unidades, si lo ponen en metros y revoluciones por segundo y metros sobre segundo al cuadrado, en el caso de la aceleración debe de ser en segundos. No sé qué valor hayan obtenido. A mí me sale de 25.8 segundos, pero no sé. 25.8 segundos. ¿Alguien concuerda con su compañera? ¿Nadie? ¿O los demás que obtienen? ¿Me dicen qué valor de diámetro de tanque tenemos? 1.83. Ajá. Y de diámetro, era, pues es El igual, mismo. 1.83 elevado a la 3 medios. N, las revoluciones por segundo. Eran de 1.15. No, el valor del diámetro del agitador, DA. 0.61. ¿Alguien concuerda con su compañera? A ver.
Calculadora. A mí me da 47.22. Pero no sé. 47.22. A ver, A ver, déjelo. Voy a hacer de nuevo. ajá. A mí 25 también me da de puntos. 25.8. A mí me da también 25.79. Sí. Sí. ¿Qué revoluciones por segundo usa, profe? 1.15. Es que creo que ahí fue un cambio de número y era 1.5 no 1.15. Es Que 90. 1. 1.5. Es que en el ejercicio usted puso 1.15, pero en todo el ejercicio hemos usado 1.5. Y 90 entre A 60. ver. Y 1.5. ¿Yo puse 1.15 en todo el ejercicio? No, solamente lo puso en el inicio, o sea, en los datos. Pero en todo el ejercicio se ha usado 1.5, nada más que en datos puso Ah, 1.15. ok. Entonces ahí, para corregir esta parte. Aquí, Y yo ¿verdad? lo vi. Sí, esta lo verifiqué, dije, a lo mejor y sí es 1.15, pero no, sí es 1.5. Es 1.5. Ok, Y si se entonces fijan, tomando. el 1.5. Ajá, Con me da de 39.55. ok. ¿39 punto qué? 55, pero no sé si los demás les sale lo mismo. Nada más, profe, creo que el Ujú. diámetro del tanque, ¿es un 3 o es un 5? Es un 3. 1.83. No, en elevado a la 3 medios, ¿verdad? Es que aquí parece un 5. Déjale, pongo un 3. Sí, es un 3. 3 medios por la fórmula. Ajá, 3 medios. Ok, es que yo le puse 5 medios. Y así Ok, me da de 21.61. Sí, profe, a mí también de 21.61. ok. Vamos entonces a corregir aquí y Y es que aquí. parece un 5. 21.61. Sí, 61.5. Ok, 21.61 segundos.
No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Pudieron obtener el mismo valor? ¿Cómo les fue? Sí, a mí me da lo mismo, profe. 21.61. Ok, entonces vamos a pasar al último, que es la parte del escalado. Muchas veces este tipo de operaciones unitarias, como lo puede ser el mezclado, primeramente se llevan a cabo a escala laboratorio y después los resultados se llevan por medio de un escalado, se llevan a un tanque de mayor capacidad. Y entonces existen eh, tres pasos, por así decirlo, en los cuales vamos a determinar el cómo escalar las condiciones de un tanque a nivel laboratorio y llevarlo a mucho mayor capacidad, o también se puede hacer la disminución del volumen. Entonces, aquí lo primero que hay que conocer es la capacidad de nuestro tanque inicial. Entonces, todos los que aparezcan con un subíndice 1, quiere decir que es, vamos a llamarlo que es el tanque a las condiciones de escala de laboratorio, y el subíndice 2 se refiere a cuando nosotros hacemos un aumento de la capacidad o una disminución. Esa sería la condición. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar el volumen de nuestro tanque inicial. Entonces, aquí tenemos la ecuación del volumen, donde tenemos el área multiplicado por la altura y, como en el ejemplo anterior, si el valor de H, el valor de la altura del líquido, es igual al diámetro del tanque, pues nos queda esta ecuación donde aquí sería dt multiplicado por dt al cuadrado, entonces nos da un dt al cubo, siempre y cuando el valor de la altura del líquido sea la misma que el diámetro de nuestro tanque, ¿sí? Y de aquí se hace una relación entre los volúmenes y nos quedaría volumen 2 entre volumen 1, el tanque nuevo, el tanque sobre el cual se hizo el estudio de la parte del agitador, y aquí en esta parte pues se cancelan los valores de pi y de 4 y nos queda una relación de diámetros. Ahora, si esta relación de diámetros le sacamos una raíz a la 1/3, nos quedaría este parámetro R, que el parámetro R nos va a permitir hacer el escalado de nuestro tanque a una mayor capacidad o a una menor capacidad. Entonces, este parámetro va a ser, el parámetro R es el parámetro de escalado. Y en este caso, quedaría definido conforme a las capacidades del tanque, volumen 2 entre volumen 1 elevado a la 1/3 esta relación, o la relación entre el diámetro del tanque 2 entre el diámetro del tanque 1. Este va a ser nuestro parámetro de escalado, el primero que hay que definir. Conociendo el parámetro de escalado R, podemos definir que el diámetro 2 del agitador va a ser igual al parámetro R de escalado multiplicado por el diámetro 1. Para las placas deflectoras, ¿cuál va a ser el ancho de estas placas deflectoras para evitar las zonas muertas en la parte de la agitación? Va a ser el ancho de la placa deflectora 2 va a ser igual al parámetro R de escalado multiplicado por el ancho de nuestra placa deflectora original. Y así para cada una de ellas. Puede ser para el diámetro del agitador, para el ancho de las placas deflectoras, para la altura de las aspas o de las paletas que vaya a utilizar este agitador, la altura en la cual se va a ubicar el agitador C, y creo que sería todo, ¿no? Ya tendríamos definido todos los parámetros para nuestro tanque nuevo, por así decirlo. Entonces, el primer paso, encontrar la parte de los volúmenes o tener la relación entre los diámetros. Por lo general, cuando tenemos un escalado, ya sabemos
en cuánto vamos a aumentar la capacidad del tanque número 2 o cuánto lo vamos a disminuir. Entonces, si tenemos esa idea de en cuánto se va a aumentar la capacidad, podemos definir esta relación entre los volúmenes y determinar nuestro parámetro R, que va a ser nuestro parámetro de escalado. Por otra parte, en cuanto a esto es para la parte de las dimensiones de nuestro sistema de agitación. Por otra parte, vamos a también hacer un nuevo cálculo para saber cuáles van a ser las revoluciones por segundo del nuevo tanque con nuestro sistema de agitación. Y esto existen varias posibilidades. Aquí aparece una fórmula donde aparece el parámetro de escalado, la velocidad inicial o la que tenemos a escala laboratorio y un parámetro n, que aquí este parámetro n va a depender de las condiciones a las cuales queremos trabajar. Si queremos trabajar con un movimiento igual de los líquidos, o sea que como se mueve a escala laboratorio, sea de la misma forma que en el tanque a mayor capacidad o a menor capacidad, en el tanque escalado, el valor de n va a ser igual a 1. Si en el caso de que se tenga ahora la suspensión con sólidos, el valor de n va a ser 3/4. Y finalmente, cuando tenemos iguales tasas de transferencia de masa, que la capacidad o el flujo másico que va a tener a este tanque nuevo va a ser igual que el tanque a pequeña escala, sería n igual a 2/3. Entonces, aquí ya conociendo el parámetro R y la condición a la cual se va a querer trabajar, podemos definir un nuevo parámetro, o más bien una nueva velocidad de agitación. Por otra parte, existe un parámetro que es la potencia unitaria, y la potencia unitaria está definida como la potencia del tanque a escala laboratorio dividido entre el volumen o su capacidad, y esta va a ser igual a la potencia del tanque número 2 entre su capacidad, entre su volumen, y esto sería definido como la potencia unitaria. Esto sería entonces, tendríamos la parte de las dimensiones del nuevo tanque de agitación. Tendríamos ahora la velocidad a la cual va a trabajar este nuevo tanque de agitación. Tenemos el parámetro de la potencia unitaria. Si queremos que tengan la misma potencia unitaria, pues lo podemos definir de esta forma. Y el último parámetro que nos faltaría, y con el que estuvimos haciendo el cálculo anterior, es qué pasa con el tiempo de agitación. Y entonces aquí aparece esta fórmula que nos va a permitir calcular el tiempo de agitación para nuestro nuevo tanque o el tanque número 2. Muy importante con la relación entre los diámetros de los agitadores, y teniendo esta relación y conociendo el tiempo de agitación inicial, el que se determina a escala laboratorio, pues podemos determinar el tiempo nuevo para este nuevo tanque, ya sea mayor capacidad o menor capacidad. ¿Sale? Entonces, al final de esta clase, que no se me olvide, me lo recuerdan, que les pase esta presentación en PDF para que tengan las fórmulas, ¿sí? No sé si necesitan copiar alguna fórmula, me comentan, por favor. Ahorita vamos a aplicar esas fórmulas. ¿Ya tienen todas las fórmulas de estas últimas dos diapositivas? Nada más, ¿le puedo dar un segundo atrás, profe? Sí, claro que sí. Por favor. ¿Esa de ahí? Sí, gracias. Listo. Ok. ¿Estas de acá también ya las tienen? Sí. Bien. Entonces vamos a pasar a este sistema. Es un sistema de agitación, es el mismo del ejercicio anterior, serían las dimensiones iniciales. Tenemos un diámetro de tanque 1 de 1.83, un diámetro del agitador de 0.61,
ancho o la altura de las aspas es de 0.12, 2 metros. J es el ancho de las placas deflectoras y tenemos las revoluciones, 1.5. La densidad y la primera la viscosidad que manejamos en el inciso A del problema anterior. Entonces, aquí en este caso se desea aumentar a un recipiente cuyo volumen sea 3 veces mayor a este tanque original. Entonces, en el primer caso, en el inciso A, se desea que trabajen con la misma cantidad de transferencia de masa. Entonces, esto de aquí nos va a permitir definir la velocidad de agitación. Y en el inciso B, cuando se necesita igual movimiento de líquido, cuando n es igual a 1. Les doy un momentito para que escriban los datos. Me comentan cuando estén listos. Igual aquí en la diapositiva ya traigo resuelto para el inciso A y ahorita ustedes harían para el inciso B. Profe, ¿puede repetir cuáles son o qué significa W y J? Que son creo que es ancho de J. Ajá. W es la altura de las aspas y J es el ancho que tienen las placas deflectoras. Me voy a regresar un poquito para ver las dimensiones en nuestro tanque. No recuerdo si en el archivo en PDF les puse esta imagen, pero W sería el alto que tienen estas aspas y J sería el ancho que ocupan las placas deflectoras. Gracias, profe. Aquí se encuentra el primer cálculo que hay que realizar, es encontrar el parámetro de escalado, R, y sabemos que es la relación entre los volúmenes elevado a la 1/3. Entonces aquí en el volumen 2 nos dice que es 3 veces la capacidad del volumen 1, entonces podemos escribir que 3 veces el volumen 1 es B2, y entonces aquí de esta ecuación se simplificarían los volúmenes 1 y me quedaría 3 elevado a la 1/3. Teniendo el valor de R, pues ya se pueden definir cuáles son las dimensiones del nuevo tanque. Entonces, tenemos aquí el diámetro del tanque 2 va a ser igual a 1.442 multiplicado por el diámetro del tanque 1. Y lo mismo para las otras dimensiones, diámetro de agitación, altura de las aspas y ancho de las placas deflectoras. Ya que tengamos las dimensiones, hay que calcular la velocidad. Entonces, la velocidad o las revoluciones por segundo que va a manejar el nuevo agitador estarían dadas por esta ecuación, donde aquí aparece n, y para el caso del inciso A, n, una cantidad de transferencia de masa igual, sería 2/3. Entonces se sustituye en la ecuación y se obtiene ahora, aquí me equivoqué, tengo un error, es n1, aquí.
Ahí sería N1. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si de si de este nuevo tanque a 3 veces mayor en cuanto a capacidad, queremos calcular su potencia consumida, ¿qué deberíamos de calcular? ¿Qué parámetro nos va a permitir calcular la potencia consumida por este equipo de agitación? Pues tenemos la potencia 1, ¿no, profe? Y con la fórmula de la potencia unitaria podemos encontrar la potencia 2. Ok, eso sería igualando las potencias unitarias. ¿Por qué otra forma lo podríamos hacer? Pues como en el ejercicio anterior, ¿no? Ajá, Calcular el Reynolds y luego en la gráfica el buscar el valor del número de NP. potencia. Ujú. Correcto. Entonces aquí estaría el nuevo cálculo del número de Reynolds. Hay que tener en cuenta ahora las nuevas dimensiones de nuestro tanque, la velocidad ahora 2 y creo que nada más. Las propiedades del fluido siguen siendo las mismas. Entonces, en este caso, tenemos un valor de 8.4 por 10 a la 4 en el número de Reynolds. Teniendo este valor, ¿qué lectura toman del número de potencia? De ahí del diagrama, ¿Utilizaríamos la misma curva, profe? sí. Ah, sí, porque si ustedes hacen las relaciones, creo que no cambian. Nada más se aumenta 3 veces todo, pero Ajá, viene siendo lo mismo ajá, relación. Ok. correcto. ¿Qué número de potencia ven ustedes? No sé si alcanzaron a ver la que yo tenía ahí. Siento que sería la misma, bueno, de NP sería lo mismo, ¿no? Porque en ese aspecto casi casi se mantiene constante ya la curva. Ajá, en esa En ese pequeña pequeño sección al lapso. final se queda prácticamente constante. Entonces aquí aparece el cálculo de con SNP, ese número de potencia, y quedaría de esta forma.
¿Preguntas, comentarios? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok, aquí en este problema para el inciso A, no pide calcular el tiempo 2 de mezclado, pero lo completamos, podemos hacer ese cálculo. Vamos a regresar un poquito y vamos a tomar en cuenta esta ecuación. Tenemos dA 1 y 2 y tenemos el tiempo de mezclado que fue de 21.61 segundos. ¿Sale? Entonces tenemos que esos serían nuestros diámetros. Y la ecuación para el tiempo sería tiempo de mezclado en el tanque 2 sobre tiempo de mezclado en el tanque 1 es igual a diámetro del tanque 2 sobre diámetro... No, este es del agitador en 1 elevado a 11 sobre 18, creo. Sí, profe, di sobre 18. ¿Cuánto da ese lado derecho de la ecuación? A mí me da de 1.251. 1.251. Ajá. Ok, entonces sería 21.61 por 1.25. 1. Y listo, tenemos el tiempo de mezclado 2, que ¿cuánto le sale? Da de 27.03 segundos. Ok. Bien, ahora ustedes hagan el cálculo para el inciso B. ¿Qué es lo único que van a cambiar? Las dimensiones van a seguir siendo las mismas. Esta parte de aquí no cambia. Lo que va a cambiar es las revoluciones. Entonces, aquí hagan el cálculo de las revoluciones cuando ahora n, esta parte de aquí, es igual a 1. Entonces, quitamos la potencia. Y serían 1.5 entre entre 1.42 por cierto, quedó pendiente otra parte. La parte de la potencia unitaria, que sería potencia 1 sobre volumen 1, potencia 2 sobre volumen 2.
Y acá también vamos a hacer el cálculo de esa potencia unitaria para ver en qué casos si son iguales las potencias unitarias y en cuáles no. Para este caso sí es muy parecido, profe, no cambian mucho. Aquí en este caso, cuando se utilizan tasas de transferencia de masa iguales, cantidades de transferencia de masa iguales, debe de dar igual. No sé si ya hiciste el cálculo, cuánto te da cada Sí, división. profe, a mí me dio, bueno, la potencia 2 me dio de 3.972 3.972. ¿Esta división? kilowatts. No, el volumen 2 lo convertí a 3 por volumen 1 y pues nada más lo cambié, se cancela el volumen y más te quedaría la potencia 1 por 3 Ok. y ya nada Ok, más. entonces bien, en el caso, es que es lo que quería que notaran. Aquí sí va a coincidir, acá no va a coincidir. En el caso ahora de acá, N2, bueno, aquí le ponemos una palomita a esto. Ahorita esta parte la dejamos pendiente. N2 va a ser igual a N1 sobre R. Entonces es 1.5 dividido entre 1.442. Para este caso, aquí hacer la anotación, n es igual a 1. ¿Cuánto les da esta división? Ser Ujú. 1.0402. Bien, ahora con esta velocidad hay que calcular un nuevo número de Reynolds. De aquí, y a mí me queda 7.4 por 10 a la menos 4. Ah, no, por 10 a la 4. Sí. Por 10 a la 4. Ok, aquí en este caso, ¿cuál sería el número de potencia del diagrama? Me voy a regresar poquito para verlo yo también. Si es 7 por 10 a la 4. Siento que no cambio, profe, empieza a cambiar, creo que en 1 por eso la 4 antes es Ajá, diferente, pero a partir de ahí creo que ya es un poco constante. sí. 2, 4, 6. Sí, va a quedar igual. Va a ser la misma número de potencia. Entonces también va a coincidir. Ok, igual lo notamos. Si tenemos ese número de potencia. Ah, no, sí va a cambiar. Sí va a cambiar. Porque ahora la potencia
sería NP, bueno, voy a poner aquí la fórmula, NP, densidad, N a la 5, aquí es a la 5. Entonces la potencia va a ser 5 por 929, ¿sí? N, que ahora es 1.0402 al cubo, y dA es 0.88 elevado a la 5. A mí me da de 2758.98. 2758.98 joules Sí. sobre segundo, y entonces esto sería igual a 2.7 kilowatts. En este caso, esta parte de aquí ya no se va a cumplir. ¿Cuánto era la potencia 1 de nuestro problema original? Del de ayer. De 1.324 kilowatts. 1.324, ok. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Cambia el tiempo de agitación? Para el inciso B. ¿Sería el mismo, no, profe? Porque los diámetros del agitador son iguales. Correcto. Al depender el tiempo solamente de las dimensiones y no tanto de la velocidad o de la potencia, si solamente depende de las dimensiones, no cambia el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas, No, profe, pueden, todo bien. ok, pueden aprovechar estos 20 minutos para hacer este problema. Este problema lo van a anexar a sus problemas de la actividad 3. ¿Sale?
Entonces, en este caso tenemos la viscosidad, tenemos la densidad, tenemos el diámetro del tanque, tenemos el diámetro del agitador, la velocidad 180 revoluciones por minuto y tenemos el ancho de las placas deflectoras, la altura de las aspas y hay que calcular la potencia de este sistema de agitación. Y aquí aparece la respuesta. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, creo que no sé si tengan dudas también de los problemas anteriores. Profe, ¿puede regresar tantito a la otra diapositiva, por favor? Sí. Ah, me faltó esta parte. Bueno, ahorita lo vemos. Ya, profe, gracias. Ok. Esta parte, ahorita nada más nos enfocamos a la parte de mezclado de suspensiones o de líquidos miscibles, pero está por otro lado el caso un poquito más complejo, donde tenemos la parte de polvos o pastas. Y para este tipo de sistemas se pueden emplear cálculos muy similares, pero existe un grado de variación relativamente grande. Lo único que cambia es el tipo de sistemas de agitación. Ya no tenemos como tal una turbina, sino que es tal cual el contenedor el que hace el movimiento, o por medio de aspas. Entonces aquí en este caso aparece en la figura A el mezclador cónico, el mezclador de bandas y el mezclador para pastas. Entonces estos son los otros tipos de mezcladores que se pueden ver en la industria. ¿Sí? Con esta parte terminamos pues nuestro curso con este ejercicio. ¿Qué es lo que van a encontrar en su examen? Y bueno, adelantándome un poquito, el día jueves y viernes, el tiempo que tenemos de clase lo podemos aprovechar para resolver dudas o preguntas que ustedes tengan acerca del examen 3 o de cualquier otra unidad, ¿sí? Entonces, para que busquen y analicen los problemas que tienen de tarea o algún otro ejercicio que les haya quedado alguna duda de los otros dos departamentales. Entonces, nos conectamos ese día jueves y viernes para resolver esas dudas y el examen quedó el día 16 y el día 21 el extra. ¿Sí? Les iba a decir, en el examen 3, revisar problemas que tengan que ver con lecho fluidizado o con lecho fijo y la parte de estos 2 días que vimos de potencias de mezclado. También la otra que hay que tener en cuenta es la ecuación de la ley de Bond para la potencia de equipos de reducción de tamaño. Esa ecuación también hay que tenerla en su formulario que no se les pase. Y prácticamente eso es lo que se vería en el examen. Todavía tengo dudas si vaya a poner un ejercicio sobre flujo compresible para los casos de flujo tipo Fano o tipo de Rayleigh, pero yo les comento el día jueves y viernes próximo cómo quedaría el examen. Si tienen que revisar esa parte o si no. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Voy a cerrar poquito la presentación para pasarla a PDF y se las comparto ahorita mismo en el chat. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien?
Entonces nada más son el ejercicio este y el de ayer los que se van a agregar a los que dejó de tarea, ¿verdad? Ajá. El día de Ok, ayer, pues, gracias. el último problema, creo que sí lo De completamos, ayer lo ¿no? terminamos, sí, entonces Ajá. eso no se sería. No, ese ya no hace falta. Pero este último que aparece, sí. Disculpe, profe, yo no escuché bien qué día sería el extra. El día 21. Y la hora 21. todavía Ok, está por definir. ok, gracias. Profe, se supone que la actividad 3 se Ujú. entrega el jueves 9 de diciembre, pero si vamos a estar jueves y viernes checando dudas, ¿cree que pueda cambiar la fecha, Sí, sí, esa fecha por la había favor? propuesto teniendo en cuenta que el examen era la próxima semana, pero si no es así, lo pongo para el día 15 o 16. Ok, De eso no sí. se apuren. Gracias, profe. De nada. Ok, entonces déjenles comparto antes de que se vayan. Ahí ya se está cargando. No sé si mientras esté cargando el archivo, algo que tengan o que tengamos pendiente. Lo de las exposiciones, todavía no hago todavía no genero la carpeta conjunta, pero eso ya debe de estar para el día jueves y viernes próximo. Y listo. Ahí está. ¿No? ¿Ninguna pregunta, ningún comentario? No, profe. Ok, entonces nos vemos el día jueves. Sí, por ahora no, profe. Gracias. Ok, bien. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego, buena tarde. Gracias, profe, que tenga buen día. Hasta luego, buena tarde. Buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta el rato, Antonio, ¿eh? Que no se te pase que todavía tenemos clase al rato. No, es que no fue por eso, profe, fue porque se me fue la luz en toda la colonia y fue como media hora antes de empezar la clase. Entonces dije, chale, ya ni les contesté a mis amigos porque sí me mandaron mensaje de que no había entrado, pero ni me llegaron porque pues no había luz. Ok, Pero sí, bueno, ahora sí, espero que no no hay se vaya. problema. No hay problema.